¿cómo están? Soy Jules Fernández, creadora de La Pura, la referencia es tuya, y hoy nos va a estar acompañando un artista y cantautor argentino, que nos fue referido como artista legend, artista legendario, por Emanuel Schuster de Los Tapones de Punta. Buenas, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jules? Un gusto conocerte y gracias por la invitación. Acá estamos bien, muy bien. Siempre, siempre. Bueno, para arrancar, te puedo hacer escuchar la referencia. Damos inicio a la charla. Vamos a ponerle la charla más relajado, ¿te parece? Dale, me encanta, dale, vamos. Así que Emanuel Schuster nos decía esto. Es una persona que yo conozco hace mucho, que toca hace 1000 años, por eso lo considero legendario. A mí me enseñó un montón. De hecho, en el momento yo tomé clases con él de música. Es un artista súper completo y es una hermosa persona también. Se llama Juan Mayo, un guitarrista increíble y un músico excepcional. Y tiene una banda, él es solista, pero labura con amigos músicos que conozco también. Y me gusta mucho lo que él hace. Su último disco se llama La Fábula Rota. Unas canciones muy lindas. Hace canciones como me gustan a mí, en el formato bien clásico. Así que por eso lo elijo a él. No sé si legendario tendría que ser alguien ya reconocido, pero bueno, yo lo considero legendario a él. Exacto, porque lo que te resuene a vos. Eso es muy personal. Porque sí, porque hace mucho que nos conocemos, porque ha tocado en Tapones de Punta, en algunos conciertos también. Hemos compartido cosas divertidas con Juancito. Así que lo referencio a él como artista, un fenómeno, y como persona más. Bueno, y ahí va la referencia. Qué hermoso, la verdad que escuchar, bueno, Manolo es un gran amigo, es cierto, nos conocemos hace un montón de años, y así como, digamos, él refiere y tiene todas estas palabras tan lindas, tan maravillosas y tan halagadoras, cada vez que, digamos, si salgo a ver una banda, la primera que está en la lista es Tapones de Punta. Es la banda que voy a ver cuando salgo de casa a ver bandas. Soy fan de Tapones de Punta. Si fan es una manera de decir que los sigo desde hace un montón de años, desde 2007. Ellos son legendarios de verdad. Ellos sí son legendarios. Ellos podrían hacer una serie de Netflix, tipo miniserie, Tapones de Punta, y yo creo que la miniserie sería un éxito, porque la historia que tienen es riquísima, y bueno, y yo soy un fan total de la música que hacen, me encanta. Logran que cierre los ojos y me ponga a bailar y apague un poco la cabeza, que eso para mí es mucho, y me encanta lo que hacen Los Tapones. Siempre me pareció una de las bandas más importantes del circuito, y para mí son la banda del momento. Siempre son la banda del momento. Hoy, hace 10 años, y si siguen haciendo música, lo van a seguir siendo porque me parece buenísimo, sobre todo lo que pasa cuando los vas a ver en vivo, la energía que tienen, la energía que provocan, la energía que producen en los conciertos, y cómo van creciendo a nivel las producciones musicales que van haciendo, ¿viste? Cómo van creciendo en calidad artística y en definiciones artísticas, ¿viste? La gente que elige, que acepta primero y elige grabar una canción con ellos, Rubén Rada, hace poco Willy Crook, en fin, Larrea en un momento, Héctor Larrea, un histórico de la radio, les propuso hacer una versión del himno nacional argentino. Yo creo que Tapones de Punta es algo que quien es amante de la música y sobre todo de la música en vivo no debiera perderse. Así que yo estoy agradecido, te repito, soy fan de Tapones y soy amigo de los chicos también, pero primero fui fan antes de ser amigo. Lo fui a ver mucho tiempo. Durante mucho tiempo ellos tocaban todos los viernes, creo, los jueves. Tenían un ciclo en un lugar que se llamaba Club Éter, que sigue existiendo,
un antro de cócteles, o cócteles, no sé cómo se dice, ahí en Villa del Parque, y todos los jueves fija estaban ahí, te estoy hablando del año 2008, 2009, y Ja, un ahí fue que montón. lo descubrí, y bueno, y nunca pude dejar de ir a la fiesta, que es ver a Tapones de punta en vivo. Así que muy agradecido de esta referencia de Manolo Bueno, te tenés que sentir halagado. Que pero te re me refiere. siento re acá. Y Sí, escuchaba, o sea que fuiste fan y tocaste con ellos. con el correr del tiempo, bueno, me hice muy amigo por supuesto, de Manolo, pero también de uno de los, como uno de los líderes del grupo, líderes en términos de por ahí de llevar adelante más el carro, de decisiones, que es Facundo Bainat, que es el guitarrista, compositor y trompetista de la banda, uno de los compositores. Nos hicimos amigos porque cruzábamos en proyectos, nos juntábamos a tocar, sigue sucediendo, de hecho tenemos un Claro. proyecto junto con Facu, tocamos música gitana, que es otro como de los side projects, si se dice así, como los proyectos paralelos que compartimos. También estamos grabando un disco con eso. Sí, tuve la oportunidad de tocar en Tapones varias veces. Cuando Facu no podía, me decía, che, hacemos unos cambios. Estuve de gira con los chicos, así que lo disfruté arriba del escenario también y abajo. Es decir, que lo hice de manera completa. Eh, Qué eh, afortunado. muy afortunado. ¿Y siempre la guitarra o... La viola, sí, 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 sí. Yo soy guitarrista, digamos. Vamos Me por ahí, considero, empecemos. ¿Cómo son tus inicios? y Con con la la, guitarra, con básicamente la con la guitarra. guitarra. En casa, en realidad mis inicios tienen que ver con que mi viejo es un melómano, siempre, digamos, tenía la costumbre, cuando yo era muy chico, de regalarse una vez por semana un disco, un vinilo, ¿viste? Entonces caía todas las semanas con un vinilo. Y siempre con una amplitud muy grande en términos de por ahí se escuchaba Deep Purple, pero también se escuchaba la tropicalía brasilera, Sí, sí, ¿viste? paseaba por todo. Como que el espectro de lo que se escuchaba en casa, si bien mi viejo es un tipo de gustar mucho de los hits, ¿viste? De las canciones pegajosas, siempre se traía algo que estaba sonando, también en esa discoteca que tenía, en esa viniloteca, no sé si se dice así, encontrabas, ya te digo, desde Caetano Veloso y Gal Costa hasta Deep Purple, pasando por, te lo digo así directamente, Sí. Banana, que era el grupo que tenía César Banana Pueyrredón en sus inicios. Es decir, Bueno, estaba bien entonces. había de todo, también había jazz, había de todo ahí. Y bueno, ese fue el primer encuentro fuerte que tuve con la música, Claro. a partir de esa pulsión. Y después la guitarra aparece cuando estaba en la escuela, primaria como un objeto que para mí en ese momento fue mágico por el efecto, mágico digo en el sentido de esta cosa que tiene la magia, que es que creer o no creer, ¿viste? Sí. O el asombro que produjo ver a un compañero de la escuela tocar la guitarra. El efecto que eso en mí produjo fue, bueno, mágico y maravilloso, digamos, y entonces me las ingenié para conseguirme una guitarra. eh, digamos, primero se la pedí a mi viejo, pues sabía que tenía una guitarra prestada y cuando él era Claro. pibe no la pudo conseguir. Eso como que no, a mí no me dijo, mira, no la puedo conseguir, déjame ver, qué sé yo, y yo tenía una ansiedad tan grande que encaré a la maestra de música de la escuela, Ana María se llamaba, y le dije, Ana María, yo había descubierto que había unas guitarras tiradas en un armario, estoy hablando de una escuela pública acá en Saavedra, Capital Federal, Sí. año 92 más o menos, descubrí que había unas guitarras que estaban tiradas, entonces la encaré a la maestra y le dije, si yo
me hago cargo de la guitarra, le cambio las cuerdas, la pongo a punto, me la puedo quedar. Me dijo, bueno, está bien, y te la podés llevar a tu casa, pero cuando yo la necesite, me la tenés que devolver. Y así fue que tuve mi primer guitarra, una guitarra criolla, casi, te diría, 3, 4 años, que me la dejó Ana María, hasta Bien, que un día Ana se la tuve María, que devolver. ¿no? No, Ana María fue Una la que, genia. la que habilitó a que yo tenga el vínculo con el instrumento por primera vez. Así que bueno, ese fue mi primer encuentro con el instrumento. Y ahí, Sí, bueno, viene todo un camino de estudiar, de claro. flores, después una cosa más formal, de estudio más de académico, conservatorio, el Esnaola, después la Escuela de Música Contemporánea, en fin, cosas, Hubo. y ahí empezar a tocar y también empezar a escribir, o hacer el intento de escribir. Ese es el inicio de El la... inicio Sí, no, me llamo Juan Manuel Mayo, pero bueno, el nombre artístico artístico, el que seudónimo elegí, artístico. sí, sí, el nombre que elegí es Juan Mayo porque, bueno, no sé, nada, fue una elección. Primero fue un chiste, el primer disco mío se llama Juan Mayo y algunos meses del año, que era la banda Sí. que me acompañaba. De eso se van a cumplir 10 años ahora. Este, y bueno, ese fue como el primer álbum que grabé y lo puse así, me parecía como descontracturante, al menos como para salir a presentarme con un nombre solo. ¿Y siempre fuiste solista, o sea, cantautor, o pasaste al principio por algunos proyectos como banda, como formato banda? No, no, pasé por un montón de proyectos en formato banda. En paralelo, además de como del trayecto artístico que tracé y que sigo trazando, digamos, hacer discos, escribir canciones, escribir Sí, para mí, escribir para otros, arreglar. También soy instrumentista, digamos, durante muchos años me dediqué a tocar con diferentes artistas, ¿viste? Laburé bastante como sesionista, tuve muchas experiencias de banda hasta el momento en el que decidí que quería tener las libertades sin saber las responsabilidades que conllevaba ser solista en términos de tomar todas las decisiones, pero ser responsable por articular un grupo de laburo, por articular, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? sí. Antes de llegar a eso pasé por un montón de bandas en donde las decisiones eran, por supuesto, colectivas, el ritmo de trabajo era diferente, la banda, una de las bandas más importantes que creo que artísticas, proyecto propio en las que toqué fue una que se llamaba Da Maloca. Y ahí conocí, que fue en el momento donde conocí a los muchachos de Tapones, ellos vinieron a tocar, Ajá. un par de conciertos. Hay material de Da Maloca subido a A las redes, YouTube. sí, hay unos recitales que hicimos en Niceto, nos iba bien con esa banda. Bueno, el batero de la banda es el batero actual de Fito Páez, cada quien después disparó para Para, diferentes lugares. El Nico Cataño, que es el pianista de ese grupo, tocó durante muchos años con el Zorrito Quintiero, ahí en televisión, yo hice unas participaciones. Te destaco ese de Amaloca porque fue el último que tuve antes de decir, bueno, me voy a poner a grabar un disco yo con mis canciones, a ver qué pasa. A ver qué claro. pasa en el sentido de cómo me siento, cómo lo llevo, ¿me entendés? ¿Y por qué decidiste? Como dijiste, bueno, listo, este es mi momento. ¿Qué fue lo que te causó? Porque yo lo escuché, es suave, o sea, empezás, digo, Eso es. no, en comparación a tu último trabajo, a Sí. la Fábula Rota, o sea, como que es distinto, o sea, ¿cómo fue que lo empezaste a accionar y a nivel de composición? ¿Qué es lo que te despertó también para hacerlo? Bueno, Porque, viste, la musa no es que, o sea, o vos viene o hay que buscarla también. claro, 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 claro. Ese primer álbum es como, está armado como con canciones, ese primer álbum lo edité en diciembre del 2011 y hay Ajá, canciones que están en ese álbum, por ejemplo, como Una casita que es del 2006. Y Nunca Alcanza, que es la última, que es media gitana también, que también es del año 2006. Es decir, claro, son canciones que fueron sucediendo con el correr de aquellos años, como si dijese de 2005, 2006 en adelante, que fue cuando me senté a escribir. Digamos, me senté a escribir con la pretensión en el tiempo de hacer un oficio de eso, ¿viste? De buscar ahí,
que me generaba y me sigue generando mucho placer, sentarme acá al piano, o sentarme a la guitarra, o por ahí me viene una idea a la cabeza de contar una historia, me pongo a escribir y después la musicalizo, en fin, como sucede, digamos, eso, pero en principio fue como lúdico, ¿viste? Fue como agarrar todas esas canciones. Yo recuerdo, mira, una anécdota muy linda que tengo sobre un momento de ese proceso que fue, bueno, tenía como 20 canciones, ¿viste? Escritas. Sí. Todas las que arrastraba y las que había escrito como en el último tiempo. Y en ese momento me había juntado con un gran amigo que todavía seguimos trabajando juntos, con Alan Frischberg, que es técnico de sonido, y nos conocíamos hace años, antes de ese momento, que me dijo, che, vamos a grabar las canciones, me dice, yo voy un día a tu casa, estamos hablando de 2009 más o menos, 2010, antes de producir el disco, y yo te pongo un micrófono y te pongo y vos las tocás con la guitarra, con el piano, como las tengas, ¿viste? Bueno, eso sucedió, él me dio ese empujón para decir, bueno, vamos a hacerlo, y cuando tenía las 20 canciones, entré digamos, como que hubo ahí me enfrenté como a la primera decisión difícil, que fue, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo meto en un disco? Digamos, en ese momento me producía, no sabía qué canciones elegir, porque sentía que eran diferentes entre sí las canciones. Y vos decís que es un poco suave, pero hay, ¿viste? Hay un poco de candombe, hay un poco de reggae, hay un poco de las cosas que yo venía flasheando a probar. Abrir un montón de puertas y ver cómo funcionaba yo con todo eso, con cada una de esas puertas, en cada uno de esos terrenos en los que yo me metía. Hay hasta bossa. Claro, esta anécdota es linda, porque además me resolvió un montón. En ese momento había escuchado el primer disco de un grupo, que hoy es una bandaza, seguramente la conoces, que es Sig Raga. Sí. No sé si conoces a los chicos de Sig Raga. Bueno, en ese momento habían sacado su primer disco, y ese disco a mí me había partido la cabeza, ¿viste? Como hacía tiempo que no escuchaba algo, en términos del género canción, que me vuelve tanto digamos, que me conmueva tanto como me había conmovido ese álbum. Y me enteré que tocaban en un lugar, en Maquena, acá en Capital Federal, y entonces me fui a verlos, me llevé en ese momento todavía existían los CDs, me copié los 20 temas, los 20 maquetas en un CD, y así bien monitor. Cuando terminó el concierto de los pibes, me fui al camarín, los encaré y les dije que su música me encantaba, que me había quedado deslumbrado, nada, y que quería agradecerles y que quería compartir mi música con ellos, ¿vi? Le dejé el demo, así como sin conocerlos, pero como de par a par. Y en ese momento me dijeron, estamos acá en una mesa tomando una cerveza, venís un poco, qué sé yo, güey. Nada, terminé tomando birra con ellos, después como que se armó una zapata, terminamos tocando juntos, qué sé yo, y a las 2 semanas vinieron a casa. Los invité a tomar unos mates a casa, qué sé yo, y a compartir. Y en un momento, bueno, vino la devolución. Había expresado que estaba como cruzado, con que quería hacer un álbum, que Nico, el guitarrista, que gran tipo, me dice, escúchame, está buenísimo que sea todo diferente. Y vos sabés que el efecto de eso, tan sencillo, de alguien a quien uno admira tanto, ¿no? Y que había generado todas estas cosas tan lindas y de su música, me destrabó para decir, son estas canciones. Bueno, nada, la anécdota es esa, digamos. Que bueno, que eso me ayudó a ir a buscar como el consejo de alguien de un colega, de alguien que admiraba mucho, me destrabó ahí me abrió la compuerta para que diga, son estas las canciones. Y ahí dijiste, este es. Exactamente. Ahí terminé eligiendo el repertorio de ese álbum, que mi primer álbum, que se llama Todo lo que sucede en un segundo. Perdón, me llamó mucho la atención el nombre de ese álbum. Sí. Porque después también tenés un tema homónimo, creo que es con el que empezás, ¿no? Es el primer tema del álbum, sí. Se llama Todo lo que sucede en un segundo porque ese tema ocurrió así como, o sea, sucedió de una manera tan fuerte y explicó también el momento que yo estaba viviendo
en varios aspectos de la vida. Todo esto puede suceder, la vida puede cambiar en un segundo, es como una fotografía que te la sacan en un momento, pero después ya no existe más. El trabajo más reciente que vos tenés es un sencillo, sacaste tráiler, que es del 2020. Sí. Pero en el medio, o sea, pasaron como 5 o 6 años hasta que llegaste a La Fábula Rota. Sí. ¿Qué anduviste haciendo? ¿Estuviste compartiendo otros proyectos o estabas tocando o la escena también era en un momento que por ahí se prestaba un poco más para estar tocando, ¿no? Suceden varias cosas. Con el grupo que armé para presentar el primer álbum estuvimos tocando intensamente hasta el 2013. En 2013 hubo como una especie de parate. Sí, tuve la oportunidad de empezar a tocar con artistas quizás un poco más grandes, de trabajar con artistas más grandes en el sentido de ser sesionista. Empecé a compartir, se me dio esa oportunidad y la tomé. Fue una decisión que tenía que ver bueno, es una oportunidad para aprender también, ¿no? Aprender de otros artistas, transitar escenarios. Toqué con Babel Orquesta. En un momento Babel estaba como en la cresta de la ola. Babel Orquesta es un grupo, es una compañía que tiene actores, actrices y músicos, y lo que hacen básicamente es música del mundo. Cuando digo música del mundo entra chamamé, paso doble, lloro y samba brasilero con música judía, con música balcánica. De todo. Es una varieté, básicamente, es una varieté que tiene una puesta en escena muy imponente, digamos, hay vestuario, hay coreografía, hay escenas, sketch teatrales entre canción y canción. Es como, por eso digo, una compañía, y en ese momento Babel, muy en la cresta de la ola, Babel Orquesta es el grupo que aparece en la película Relatos Salvajes, en la última escena. En ese momento justo había salido la película. Hicimos cosas con el Cirque du Soleil también. O sea que yo en ese momento estaba viviendo, digamos, esa experiencia que para mí era un aprendizaje enorme, porque a mí me exigía no solamente tocar bien la guitarra, todo un repertorio que era re complejo, porque la música, sobre todo la música Klezmer y la música balcánica, tiene mucho noterío, mucha nota. Muy rápido. Y muy rápida, y a la vez empezar a usar el cuerpo también, de una coreografía, de pensar como en la práctica, siempre está como metido en el instrumento, digamos, si bien está jugando un partido que tiene que ver con escuchar a los compañeros, pero casi siempre estás metido dentro del instrumento, no estás usando tanto el cuerpo. La performance con el cuerpo es algo que se construye, que se va construyendo a partir de que tenés un proyecto que te habilita a hacerlo, ¿viste? Fue como encontrarme de golpe con, che, nos interesa que toques bien, pero también nos interesa que el baile esté coordinado. Yo empecé a transitar esas experiencias. Eso más tocar de repente con Mariana Cincunegui, que es una artista también legendaria de la música infantil, que hizo Piojos y Piojitos. Empecé a participar en un programa de televisión en Fox que se llamaba Net y tocaba todas las noches ahí con el grupo, y empezamos a viajar con el grupo también en fin, se fueron dando una serie de circunstancias que hicieron que como que mi lado artístico entre en una especie de, no stand-by, pero que baje la cantidad de energía. Sí, no quedarte solamente con el vivo del escenario del recital o de bar, como conocer otros aspectos, y está bueno porque no a todo el mundo se le abre ese tipo de puertas. No, y además yo te digo que todas esas experiencias me nutrieron re fuerte y me dieron como el ánimo y el empuje para escribir después La Fábula Rota, un laburo así que lo dejé todo, digamos, para eso, con pasión y con amor, por supuesto, pero fue un re laburo, y a la par, otra cosa que también, digo, porque son 5 años que fue muy importante para mí, en términos de poder escribir ese álbum también, y para mí, como artista, como persona también, fue que empecé a trabajar en radio, empecé con un programa semanal, digamos, si bien la oportunidad se dio a partir de que me invitaron a presentar mi trabajo, mi música, me invitaron a componer una canción para el programa ese que me habían invitado, luego me dijeron, che, ¿querés hacer una columna en los últimos 20 minutos de música
independiente. Y bueno, para mí esa también fue una oportunidad de hacer pie en el universo de la comunicación, pero de la comunicación formal. Yo estaba buscando conocer gente del palo de la comunicación porque estaba buscando el oficio de escribir canciones desde otra perspectiva, no tan desde la cabeza del músico, pero necesitaba como fortalecer ese universo que sentía que estaba como muy en desventaja con toda mi formación por ahí más musical y musical, ¿viste? Entonces, esa para mí un punto que destaco de dinámicas escénicas, ¿viste? De trabajar con artistas que tenían mucho escenario y ver cómo se comunicaban con su público y cómo era la dinámica en un concierto. ¿Qué diferencia, o bueno, de todos estos 5 años, cómo te recibió el escenario y el feedback por ahí del público, o vos cómo lo percibiste? Mirá, la verdad que la presentación de La Fábula Rota fue uno de los momentos más lindos de mi vida, en el sentido de que pude presentarlo en el lugar en el que lo quería presentar, que fue la sala Caras y Caretas. La expectativa de cantidad de público que teníamos la superamos, lo cual nos sorprendió muchísimo. Digamos, metimos 200 y pico de personas, que para un artista como yo, digamos, es un montón de gente cortar en ese momento esa cantidad de tickets. Y el escenario estuvo buenísimo, yo lo disfruté un montón. Yo construí, hice una construcción de ese momento, para llegar a ese momento y construir ese momento, digamos, no fue una casualidad. Trabajé un montón para poder llegar a ese momento y vivirlo como lo viví, y fue una experiencia alucinante. Estaba muy, muy nervioso, por supuesto, como toda presentación, pero una vez que viste que sale el primer acorde, ya está. Ahí, viste, yo hace poco soy muy fan de Los Redondos, y leía el otro día el libro del Indio, y claro, decía, ¿cómo voy a estar nervioso arriba del escenario si ese lugar de todos están a favor tuyo? Mi pregunta era, con La Fábula Rota, ¿qué relación tiene la música, la cultura y la política? A nivel de composición, de escritura, digo, ¿no? Es un viaje, o por lo menos para mí. Viaje. Sí, hoy con la distancia pienso que es un disco pesado en el sentido que desde la lírica no es fácil de escuchar. La lírica no es fácil, es pretenciosa, pero es la búsqueda que tenía y fui re honesto con lo que quería decir en ese momento, cómo me sentía en ese momento. Es un disco profundamente, a pesar de que está construido ladrillo a ladrillo con metáforas, es un disco profundamente político, y profundamente político. Tiene El hombre sin cabeza, es una definición política. Después tiene, por ejemplo, 114 es el nieto de Estela de Carlotto, es el nieto recuperado. Después tiene una especie de poema musicalizado que se llama Cantar para los peces, que tiene que ver con una transformación, o al menos en ese momento así lo sentí, de los seres humanos que la dictadura militar tiró al río. Dice, nunca imaginé una vida acuática. Tiene algún momento lúdico y divertido que tiene que ver con el Mundial 90. Bueno, y así, tiene algunas canciones de amor también, pero es un disco profundamente político desde mi mirada, pero es un disco difícil de escuchar porque está cargado o tiene la pretensión de que ese viaje lírico sea con mucha metáfora, ¿viste? Exacto, sí. Bueno, nada, yo lo redisfruto hoy, pero por ahí hoy estoy haciendo otra cosa. Estoy en otra búsqueda. Si hay personas que por ahí no te conocen, sí, ¿qué le recomendarías que por qué tema o por qué trabajo tuyo empiezan? Y siempre por el último, ¿no? Siempre lo último que estoy haciendo es lo que más me motiva. Sí, es lo que más me tiene en este momento con la energía. O sea que yo le recomendaría al que quiera escucharme que escuche lo último que hice o lo último que está publicado. Que no es lo último que hice, pero es lo último que está publicado. Como un flashback, de atrás para adelante. No, de adelante para atrás. Exacto, sí. ¿Y ya empezaste a tocar ahora? ¿Ya saliste a los escenarios o no? Todavía. No salí, porque tomé la decisión todavía de no salir, y porque estoy como con un proyecto nuevo, es el proyecto de un grupo. Fui convocado por un músico amigo, es un productor de la hostia, que es Matías Zapata,
Mati Zapata, estaba con la idea de hacer un grupo. Me dice, che, van a armar un grupo, me dice, un grupo de compositores. Y me convocó y me acepté, encantado con la oportunidad de formar otra vez, de formar parte de un grupo otra vez, ¿viste? En donde todos componemos, está Zapata, estoy yo, está Damián Carvajal y está Gelo Insaurralde. Y bueno, me ha devuelto un poco a esta situación que extrañaba tanto de sala de ensayo, de la decisión colectiva, del acuerdo, del desacuerdo, pero obviamente somos todos cuarentones, entonces todos ya tenemos un tránsito de grupo, entonces total. se maneja todo de una manera dinámica y ya sabemos las cagadas que nos mandamos en el pasado y tenemos como los egos ahí bien acomodados y todo recontra va fluyendo y estoy recontra contento con el resultado. Qué loco, ¿no? Todos producen, todos tocan, todos cantan. Exacto. Qué copado. Sí. Es re buen formato y canciones que estamos poniendo ahí, las que nos salen, son canciones que invitan a salir a bailar y a moverse. Hay, no sé, hay rumba, bolero, guaracha música de Santiago del Estero. Te vamos a tener que ir a escuchar con este formato de banda. ¿Qué deseas para este 2021? Tocar mucho, tratar de tocar lo más posible. Me encantó. Bueno, y la última, una de las últimas, bueno, pero ya con esto ya se me fue. No. Bueno, una de las últimas que también me gusta es, uno por ahí se puede replantear muchas cosas, pero ¿qué legado le dejas a la música o qué es lo que te gustaría como dejarle a la música y también a las generaciones que vienen atrás nuestro? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Qué pregunta, no te maté. No, poder seguir haciendo lo que hago, para mí es, no quiero hablar en términos de bendición porque no soy religioso, pero para mí yo estoy agradecido. Estoy agradecido con lo que puedo hacer y cómo lo puedo desarrollar y con lo que he construido y lo que pretendo seguir construyendo es esto, es seguir haciendo discos, seguir haciendo canciones, seguir conociendo gente, seguir tocando. Cuando lo que uno hace trasciende, ¿viste? Te trasciende, o sea, tiene un efecto que vos ni te enterás, o si te enterás de casualidad. La verdad que esa sensación es maravillosa, es hermosa, es un motor muy potente para mí, ¿viste? Es como que me alimenta al propósito de estar en esto. Desde que agarré la guitarra ahí en la escuela hasta hoy. Y creo que no voy a parar. Así que lo que va a seguir sucediendo es de una u otra forma, sea con mi nombre, o sea en un grupo, o seguir haciendo música. ¿A qué legado? Yo qué sé, ¿viste? El efecto que tenga en los demás, ¿viste? Como tiene efecto la música que compone gente que no conozco, tiene un efecto maravilloso en mí, me cambia el humor, me cambia el estado de ánimo y me cambia la vida. Bueno, el legado, lo que puedo decir es que ese efecto, una de las cosas más lindas por ahí es ir a buscar que ese efecto se produzca, ¿viste? Que en el otro poder resonar de algún modo, ¿no? Con una idea y que esa idea alimente a otra y así. No me quiero poner a divagar completamente. Después no sé qué más. Creo que eso ya es un montón.